Hoy vamos a arrancar esta aventura hablándoles de las cooperativas como fórmula que trata de huir de los vicios tradicionales de las empresas. ¿En qué mejoran los modelos que han existido siempre? Desde el punto de vista de los recursos humanos, ¿también implican un cambio? Se lo vamos a preguntar a Rosana Fernández y a Mamen Martín, que son dos de los miembros de DiWoCoop. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Vuestro caso es, bueno, especialmente curioso porque no solo por el espíritu de la empresa en sí, sino porque representa justo ese cambio, ¿no, Mamen? Veníais de ser una empresa, digamos, convencional y ahora sois una cooperativa especializada. Sí, nosotras empezamos, estuvimos funcionando como empresa tradicional desde 2008 hasta 2012 aproximadamente. Y de hecho al principio incluso era yo sola como autónoma, o sea, una figura bastante fastidiada. Y luego, durante todo ese periodo, esos 4 años, Rosana y yo siempre estábamos dándole vueltas a la idea de transformarnos en cooperativa. Pero bueno, no terminábamos de decidirnos hasta que en 2011 ya sí decidimos dar el paso y lo consultamos con nuestro, por aquel entonces, asesor fiscal y tal, ¿no? Y bueno, o sea, su respuesta fue bastante desconcertante porque lo primero que nos dijo fue no. O sea, no os recomiendo hacer cooperativa, no cambiéis, porque así lo que vais a hacer es perder el control sobre vuestra empresa. Claro, nos chocó tanto porque fue, o sea, no compartimos la idea de lo que buscamos, o sea que lo primero que había que hacer era cambiar de asesor. Así que cambiamos de asesor y empezamos a trabajar con una cooperativa que también especializada en el asesoramiento a cooperativas. Y eso fue lo mejor que pudimos hacer porque nos facilitó tanto los trámites, toda la burocracia y todo eso que se complica tanto, pues fue súper fácil. Y bueno, esto también nos hizo pensar que teníamos que cambiar parte de nuestros colaboradores habituales para que también compartiésemos esos principios básicos que requiere pues, un compromiso como es una cooperativa. Realmente es un movimiento que vamos a intentar explicar un poco a la gente, porque yo os comentaba que mucha gente asocia cooperativa a aceite, por ejemplo, ¿no? O al mundo rural, a un tipo de empresa en concreto. Rosana, cuéntanos, una de las ideas que impulsáis vosotros como empresa tiene que ver con la comunicación entre empresas, entre colectivos, organizaciones que tienen, digamos, una finalidad ética, que apuestan por hacer del mundo un lugar mejor. Suena un poco, no sé, explícanoslo tú. ¿Cuál es vuestro trasfondo, digamos? Sí, dedicamos mucho tiempo a difundir iniciativas, pues eso, que están orientadas al bien común. Dedicamos tiempo pues a hablar de sus valores, a hablar de sus objetivos, de su modo de funcionar, de sus acciones, de sus eventos, para extenderlo un poquito, ¿no? Hacemos un poco de altavoz. Luego, dentro de nuestras posibilidades, intentamos también llevar a cabo iniciativas propias, como por ejemplo, pues cuando hace tiempo organizamos el concurso Digo con Chapas, en el que hacíamos un llamamiento a proyectos, a colectivos, para que se sumasen al concurso y luego fuese la comunidad quien eligiera 3 de esas iniciativas para que les regalásemos chapas para su difusión. Porque se nos ha olvidado explicar que DiWoCoop es una cooperativa especializada en la producción de chapas, ¿no? con mensaje, como por ejemplo estas que llevas tú, ¿verdad? Sí, y también otro tipo de merchandising, ¿no? Esto es lo que nos faltaba explicar. Sí, ¿Y de qué manera creéis que se puede cambiar el mundo, entre comillas? Sirviendo de altavoz, haciendo esta artesanía que hacéis. Bueno, nosotras hablamos mucho de colaborar, bueno, lo practicamos, ¿no? Colaborar hace posible llevar a cabo proyectos que de otra manera no serían viables y no serían sostenibles. Te puede llevar pues a implicarte incluso en proyectos de otras personas que muchos de ellos a su vez incluso pueden beneficiar al común. Por ejemplo, pues igual que nosotras, hace más de un año somos socias de una cooperativa de energía verde que se llama Somenergia y a su vez somos proveedoras de su merchandising. Al final se realimenta, al final, ¿no? Es un circuito. Sí, es un circuito que se retroalimenta. Luego, por ejemplo, sin la colaboración no tendrían sentido proyectos tan valiosos como, por ejemplo, en el terreno del crowdfunding o la financiación colectiva, Goteo Funding, que es una fundación que hace posible pues que iniciativas vinculadas al procomún sean viables económicamente.
Y Mamen, vuestro nombre, DIWO, es Do It With Others. Yo comentaba antes que el Do It Yourself está como mucho más extendido y quizá hay gente que no había oído nunca el Do It With Others. ¿De qué manera impulsa el 15M o de qué maneras convence de que esto es posible? No sé si tiene que ver. Sí, tiene un poquito que ver o un muchito que ver. La verdad es que el 15M supuso como el último empujón para dar el paso. Esto ocurrió en mayo de 2012 y nosotras estábamos ya montando todo el tema de la cooperativa sin llegar a hacer los trámites administrativos, pero sí estábamos ya en ello. Y claro, o sea, en esa época pues empezamos a oír por las redes sociales que se estaba organizando una gran manifestación, que había mucho movimiento. Y decidimos ponernos en marcha y contactar a Democracia Real Ya, que era uno de los colectivos que organizaban esa gran manifestación, para ofrecerles nuestra colaboración a la hora de hacer las chapas para ese día. Fue como empezar ya y a meterse un poquito y el tema de la colaboración. Y bueno, pues llegó el 15M, fue una manifestación masiva, mucho más de lo que se esperaba, y se empezaron a hacer cosas muy deprisa, la acampada, todo lo demás que había alrededor. Y bueno, pues fue eso, empezar a conocer mucha gente diferente, que te aportaba diferentes cosas. Y de esa manera también conocimos a algunas de las personas que han estado con DIWO desde el comienzo, que salieron de allí también. Y bueno, o sea, yo creo que lo del 15M fue eso, aparte de ese gran despertar colectivo, en el que todos dijimos, vale, o sea, se pueden hacer cosas. Y si estamos juntos, podemos hacer todavía más cosas. Es darte cuenta del nosotros colaborativo frente al nosotros competitivo. Si colaboramos podemos hacer cosas que si competimos no vamos a conseguir jamás. Nos anulamos, claro, ¿no? Un poco. ¿Y los objetivos sociales y los económicos van siempre de la mano? ¿El concepto de valor tiene un poco esta doble vertiente para vosotras? A ver, o sea, para mí primero tendría que definirte un poco lo que es la cooperativa, y para mí es como un virus. Como te coja, no te suelta, se extiende a todas las parcelas de tu vida. Entonces no puedes separar tanto, ¿sabes? Si es el tema de la economía social y el tema del dinero. El dinero obviamente es imprescindible para vivir, pero tampoco ocupa una primera posición dentro de la escala de valores. Entonces lo que tenemos que ver también son otros tipos de intercambios entre personas, como son los intercambios no monetarios del tipo... A ver, pues la economía del regalo, la economía del trueque, el compartir, los cuidados que son imprescindibles hoy en día, que no se valoran mucho. Así que, en definitiva, sí, o sea, el dinero importa, pero no tanto. Y sobre todo si pensamos que nosotros tendemos mucho ya al decrecimiento también, vivir mejor con mucho menos, pues realmente el dinero va bajando. ¿Y la toma de decisiones también es diferente en una cooperativa? Realmente se habla mucho de procesos horizontales, pero luego ni la empresa tradicional se impone este modelo. Y en muchas otras que dicen que sí se impone, tampoco es una realidad. ¿Cuál es vuestro caso? En nuestro caso particular y en el modelo ideal de cooperativa es la decisión horizontal siempre. O sea, todas las personas tienen derecho a decidir, todas las personas deben ser escuchadas, y luego aparte el proceso es muy sencillo. O sea, decisiones importantes pasan por una reunión informal y se aprueban entre todos siempre. Que no son tan importantes, pues ya nos metemos en el tema de que sean pasadas por la asamblea, que es el órgano máximo de una cooperativa, donde se producen todas las decisiones más importantes. Y luego, pues, bueno, o sea, siempre hay que tener en cuenta que no puede quedar una persona sin ser escuchada, se deben respetar, el respeto es imprescindible en esto, y la inclusividad, ¿no? Nadie se sienta excluido de la toma de... Rosana, dicen las estadísticas que, bueno, se ha destruido mucho empleo en todo tipo de empresas, en la cooperativa también, pero proporcionalmente menos. ¿Esto qué lectura tiene? ¿Que hay un respeto mayor, digamos, por el capital humano, que son proyectos más éticos, entre comillas, o lo achacarías a otros motivos? El compromiso, evidentemente el compromiso de una persona que forma parte de una cooperativa es mucho mayor, y es justo lo que has dicho, es más humano. En el cooperativismo lo que prima son las personas y no el capital. En una empresa tradicional lo que prima son los beneficios para los accionistas, y en cambio en una cooperativa lo que prima es el trabajo digno y son las personas al final. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a las dos por acercarnos a vuestra experiencia profesional y demostrarnos que se puede, ¿no? Lo que tú tienes que creer en ello y después ya encontrar la forma. Gracias. Muchas gracias.